Hola, bienvenidos a V Radio. Soy Javier Martínez Tarín y esto es Corazones Inquietos, un espacio de radio concebido para saber un poco más de los profesores del colegio, conocer qué otras actividades desarrollan en su tiempo libre y que tienen que ver con campos tan diversos como el deporte, la literatura, el arte o el voluntariado. Por eso visita nuestro estudio Amelia Jiménez Graña, profesora de secundaria que enseña inglés y francés en varios cursos y que lleva ya varios años en el colegio. Es licenciada en Traducción e Interpretación por la Universidad de Castellón, aparte de múltiples cursos de formación docente, pero que además desarrolla otra faceta quizá menos conocida y que tiene que ver con la literatura. En el programa de hoy vamos a tener la oportunidad de saber más de esa vertiente literaria, mucho más personal y que denota una clara inquietud por la búsqueda de la verdad a través de la literatura. Buenas tardes, Amelia. Bienvenida a V Radio. Buenas tardes, Javier. Bien, empecemos por el principio. Nos interesaría saber, ¿cómo empiezas a escribir? Pues la verdad es que yo desde que era pequeña pues me gustaba escribir, siempre me ha gustado muchísimo leer e incluso de joven en el instituto me presenté a varios concursos de relatos y de poesía. Y hace varios años tuve la inquietud de mejorar un poco mi estilo y me apunté a varios talleres de relatos. Entonces allí fue donde conocí a Ana Martínez, que entre las dos nos hemos ido empujando la una a la otra para ir escribiendo nuestros relatos. Entonces, ¿perteneces a algún tipo de grupo literario? Pues a raíz de juntarnos las dos y comenzar a escribir, conocimos a la comunidad de escritores de Valencia, Valencia Escribe. Y entonces allí es donde también participamos en distintos libros y en concursos, etc. Uh-huh. Has publicado varios libros de relatos. ¿Qué es lo que más te gusta de este género? Pues la verdad es que a mí lo que más me gusta es condensar una historia en pocas palabras. A veces me aburren los libros que son demasiado largos o que hacen unas descripciones demasiado prolijas. Así que me gusta eso, sobre todo las historias cortas que digan algo en poco tiempo. Sí, vamos, un género sintético, ¿no? Por decirlo de alguna forma. En el prólogo del libro Dos pájaros de un tiro se sugiere que las historias que contienen podrían haber pasado al lector. ¿Recurres mucho a tu realidad como fuente de inspiración para tus relatos? La verdad es que sí. Siempre, por supuesto, pues le doy la vuelta al personaje. No es exactamente igual que una persona que conozco, que una situación que ha ocurrido, pero sí que me baso muchas veces, en muchas ocasiones, en personas que conozco o en situaciones que me han podido suceder a mí o a alguien que conozco. Y, por ejemplo, a mí hay dos protagonistas de tu libro que me han llamado la atención y que me gustaría saber si los has basado en gente que conoces. En concreto son Verónica, que aparece en dos relatos, en el que se titula Verónica y empezar otra vez, y Anselmo, que aparece en Ensaladas, huevos y raciones. Pues, por ejemplo, Verónica sí que es una chica que se llama Verónica y que trabaja de camarera en el restaurante habitual de Ricard Camarena. No quiero estropear la historia, pero digamos que ese personaje, tal y como aparece en la historia, pues es Verónica. Luego ya el resto de cosas que le suceden, pues por supuesto a la Verónica real no le han sucedido. Vale. Y luego con Anselmo es un poco similar. Bueno, he jugado ahí un poco con un bar que me encontraba todos los días cuando venía en tren desde Castellón aquí a Valencia a trabajar. Y luego he mezclado también pues, el nombre de un bar de Castellón que era muy típico entre los estudiantes y al que acudíamos y cuyo dueño pues, nos trataba muy bien. ¿Puedes explicarnos la razón para escoger este título, que además creo que da también título a uno de los relatos, ¿no? Lo de Dos pájaros de un tiro. Sí, pues aparte de eso, de dar título a uno de los relatos, es porque creo que el libro cumple como dos objetivos. Uh-huh. Uno que es contar como una especie de realidad y otro entretener al lector. Entonces yo lo que quiero con mis relatos es que los lectores pues también se sientan identificados, pero también disfruten de esos relatos. Uh-huh. Has participado en diferentes concursos de microrelatos, ¿no? Me gustaría que nos explicaras cómo funcionan los concursos, ¿no? Porque creo que puede ser interesante incluso el propio concepto de microrelato, que es exactamente, ¿no? Porque igual muchos de nuestros oyentes pues desconocen la idea. Claro, por ejemplo, la verdad es que el concepto de microrelato es un poco vago porque dependiendo también incluso del concurso o del lugar donde lo expliquen, pues determinan el número de palabras que debe tener un microrelato. Realmente es escribir un relato en muy pocas palabras. Uh-huh. Es el típico ejemplo el primer, digamos, microrelato conocido es el de Augusto Monterroso, El dinosaurio, que simplemente es cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Entonces ese se considera como el precursor de los microrelatos. Y en cuanto a lo de los concursos, pues depende.
sí que he participado en bastantes del colectivo de Valencia Escribe y normalmente pues nos proponen, hacen varias tandas de concurso y entonces proponen que en cierto tiempo escribamos primero un relato de 100 palabras en el que se incluyan esta otra palabra o que tengan este tema y entonces a partir de entonces van eliminando a los concursantes y te van proponiendo cada vez relatos más cortos. Ajá. Entonces, bueno, por lo que has contado el primer microrrelato, es decir, un microrrelato puede contener solo 5 palabras, ¿no? Por ejemplo, o sea que no hay un número de palabras superior, con 5 podríamos contar. De hecho, incluso hay concursos en Twitter, por ejemplo, que tienes que escribir un microrrelato que quepa en un tweet. Sí, de hecho, hace unos años, un par de años, vi un escritor en Twitter, ¿no? Que había escrito como un relato, pero con tweets diarios, ¿no? Que era como le estaban persiguiendo, era como un relato de suspense, ¿no? Y tuvo mucho éxito. Vale, supongo que en algún momento te habrás planteado escribir una novela. Sí, la verdad es que la novela, digamos que tengo muchas novelas pensadas, pero siempre me cuesta un poco ponerme. Realmente para mí la dificultad de escribir una novela es organizarme y planificar mi tiempo, que es un bien bastante escaso en estos días. No, y supongo que también el propio género es como más complejo, ¿no? A la hora de desarrollar personajes, situaciones, ¿no? Es algo que necesita así planificación, tiempo y concentración, ¿no? Dedicación continua. Claro, eso es uno de los problemas, ¿no? de ser escritor a tiempo parcial, que digo yo, ¿no? Que es que al no estar dedicado profesionalmente, pues es mucho más sacrificado, incluso costoso, ¿no? Recientemente has publicado otro libro de relatos, ¿no te parece raro? ¿Sigue la misma línea temática de tu libro Dos pájaros de un tiro? No exactamente, la verdad es que es un conjunto de relatos de corte fantástico y lo he coescrito con mi compañera que mencionaba antes, con Ana Martínez. Pero más que nada porque las dos llevábamos un blog en el que, digamos, nos retábamos cada semana, tenía que escribir un relato y luego dijimos, bueno, ¿por qué no los juntamos y hacemos un libro en papel? Porque realmente yo creo que todo escritor quiere ver sus obras, su novela o sus relatos en un libro en papel. Y entonces fue así como surgió esta idea. Entonces, ¿no te parece raro? Son todos relatos fantásticos escritos por las dos y este de Dos pájaros de un tiro son más relatos cotidianos, no tienen ningún elemento fantástico. Bueno, pues ya para cerrar, cuéntanos cuál es tu próximo proyecto, que creo que ya estás por ahí intentando mover a la gente, ¿no? Para hacer un libro en concreto de relatos colectivo. ¿Nos puedes contar algo más? O... Sí, pues la verdad es que así, en este colectivo de Valencia Escribe y en otros, pues siempre vemos que hay muchas personas que nos piden escribir un relato, al final escribimos de manera gratuita pues porque nos gusta escribir. Y pensé que podríamos editar un libro de relatos y destinar sus beneficios a una asociación de protección de las mujeres. Y nada, puse la convocatoria en Facebook y me consta pues eso, que los autores y autoras que quieren participar pues están ya poniendo sus plumas a afilar y nos mandarán próximamente sus relatos. Entonces Ana y yo nos encargaremos eso de hacer una criba, de mirar qué relatos nos parecen realmente originales para poder publicarlos eso, con motivo del 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora. Sí, en concreto además habéis dado como unas pautas, ¿no? Es decir, tiene que suceder en un sitio determinado, ¿no? Es como también proponer un juego, ¿no? A los escritores que quieren participar. Exacto, les hemos propuesto que el relato tenga lugar en una habitación de un hotel, que el hotel esté, digamos, en un sitio céntrico y cercano a una estación de tren, y a partir de ahí que dejen volar su imaginación. Y también hemos dejado claro que no tienen por qué ser relatos de maltrato o de mujeres con problemas, sino que pueden ser de cualquier tipo. Sí, no, de hecho, cuando lo leí, ¿no? Porque lo vi en el Facebook, recordé que Almodóvar, por ejemplo, ha hecho un mediometraje, ¿no? Que no está en los cines y creo, no lo he visto todavía, pero que es una mujer que está en un hotel deshaciendo la maleta de su marido que le acaba de abandonar. Enseguida la propuesta me llevó a pensar, ¿no? A esa situación que realmente tampoco tiene por qué ser, como dices tú, de maltrato, sino que puede ser una situación de este estilo. Y de hecho los relatos pueden ser de cualquier tipo, policíacos, románticos, de ciencia ficción. Que los autores y las autoras decidan lo que sí, que no limitáis la temática, ¿no? A una cosa. Pues muy bien, muchas gracias por contarnos todos estos aspectos tan interesantes sobre tu relación con la literatura. Ha sido un verdadero descubrimiento para mí y seguro que lo será para todos los oyentes de AV Radio. Y hasta aquí, Corazones Inquietos. En el próximo programa contaremos con mi presencia, pero esta vez como invitado. No desvelo nada más, estad atentos. Un cordial saludo a todos los corazones inquietos que nos escuchan. Adiós.